Son las 4:22 de la mañana, hora local de Crimea. Una columna de camiones cisterna cargada de combustible avanza por una carretera oscura hacia la base aérea de Saki, en la costa occidental de la península. A los lados de la pista, alineados bajo hangares de chapa metálica recién levantados, hay media docena de cazas, Su-30 con los motores fríos y los técnicos de tierra, moviéndose entre ellos con linternas en la mano. No son los primeros en llegar en los últimos días, y según fuentes de inteligencia occidentales, no serán los últimos. El Estado Mayor ruso lo presenta como un refuerzo necesario, una demostración de que Crimea sigue siendo inexpugnable, un mensaje claro al otro lado del frente. Lo que los generales en Moscú no dicen en esa presentación, o lo que prefieren ignorar, es que a 280 kilómetros al norte, las coordenadas de esa misma base llevan cargadas semanas en sistemas de lanzamiento que Ucrania recibió de sus aliados. Y los operadores que manejan esos sistemas están esperando, porque Rusia acaba de tomar una decisión que en los despachos suena razonable y sobre el terreno puede costar cientos de millones de dólares y meses de capacidad aérea. Ha enviado más cazas a Crimea, y tiene todas las papeletas para que eso acabe siendo uno de los errores más caros del conflicto en lo que va de año. Esto es lo que está pasando, por qué Moscú tomó esa decisión y por qué probablemente la va a lamentar. Para entender la lógica rusa hay que ponerse un momento en el lugar del Estado Mayor en Moscú, porque desde allí la decisión tiene sentido. Crimea lleva siendo la plataforma logística y aérea más importante del conflicto desde el primer día de la invasión. Desde las bases de Saki y Belbek, los cazas rusos lanzaban misiles de crucero contra Odessa, contra Jersón, contra Mykolaiv. Desde allí despegaban los helicópteros de asalto K-50 y dos que apoyaban las ofensivas en el frente sur. Desde allí operaban los aviones de reconocimiento que alimentaban los datos de artillería en tiempo real. Crimea no era solo un símbolo político para Moscú, era un portaaviones terrestre anclado en el Mar Negro, a 300 kilómetros del frente, con infraestructura, con munición, con combustible, con personal entrenado. Perder capacidad aérea en ese portaaviones era inaceptable. Y los últimos meses han traído pérdidas. Un Su-30 derribado aquí, un helicóptero destruido en tierra allá, hangares vacíos en Saki porque los aviones que los ocupaban volaron en llamas. El Estado Mayor ruso identificó un vacío de capacidad y tomó la decisión clásica, rellenar el vacío. El problema está en lo que esa lógica ignora. Crimea tiene 190 kilómetros de largo y entre 30 y 80 kilómetros de ancho, dependiendo del punto de la península donde se mida. No es un territorio vasto donde dispersar activos, es una franja de tierra rodeada de agua por tres lados, con un istmo de 8 kilómetros que la conecta al norte con el territorio ucraniano y una conexión terrestre a través del estrecho de Kerch al este. El total de su superficie es de unos 27.000 kilómetros cuadrados. En términos prácticos, se puede recorrer de punta a punta en coche en 3 horas con tráfico normal. Y en ese espacio, Rusia tiene exactamente 5 bases aéreas operativas con capacidad para cazas de combate. 5. Saki al oeste, Belbek al norte de Sebastopol, Avardiysk en el interior, Diskankoy al norte, Kerch al este. 5 puntos, con nombres conocidos desde antes de la guerra, con coordenadas GPS publicadas en fuentes de inteligencia de código abierto, con imágenes de satélite actualizadas cada 48 horas por empresas comerciales como Maxar y Planet Labs, que venden esos datos a cualquiera que tenga presupuesto. Meter más aviones en esas bases no refuerza la defensa aérea de la península. Convierte cada base en un objetivo más rentable para quien tenga los medios de alcanzarla. Es como si alguien estacionara 20 coches en un aparcamiento que ya saben que tiene cámaras rotas y sin vigilante. El problema no es que no haya coches. El problema es el aparcamiento. Y el sistema que primero convirtió ese aparcamiento en un problema se llama ATACMS. El misil táctico del ejército de Estados Unidos, en su variante de largo alcance, tiene un radio de acción de 300 kilómetros. Ucrania recibió los primeros lotes en los últimos meses de 2023, bajo autorización de la administración Biden después de meses de presión. Con ese rango, desde posiciones en la región de Jersón, desde las afueras de Zaporilla, o desde zonas controladas cerca del frente en el sur, un sistema de lanzamiento HIMARS puede alcanzar cualquier punto de la península de Crimea. La base de Saki, la más al oeste, está a 240 kilómetros en línea recta desde las posiciones ucranianas más cercanas. Belbek, al norte de Sebastopol, a menos de 200. De Kankoy, en el extremo norte de la península, a 180. No hay ninguna base aérea en Crimea que quede fuera del alcance de los ATACMS que Ucrania tiene desplegados hoy. Pero el ATACMS no es el único problema. Para entender la profundidad de la amenaza, hay que detenerse en una fecha que cualquier oficial de aviación rusa tiene grabada. El 9 de agosto de 2022,
Ese día, a las 12 del mediodía hora local, una serie de explosiones sacudió la base aérea de Saki, junto a la ciudad costera de Novofedorivka, en la costa occidental de Crimea. Las primeras imágenes no las difundió el ejército ucraniano ni la prensa internacional. Las subieron a las redes turistas rusos que estaban tomando el sol en las playas a 4 kilómetros de distancia, con el teléfono en la mano, filmando columnas de humo negro que se elevaban hasta 2000 metros, mientras sus hijos jugaban en la orilla. Eso da una idea de la escala del evento. El resultado fue devastador. 9 aviones de combate destruidos en tierra, según estimaciones conservadoras basadas en imágenes de satélite posteriores. Depósitos de munición volatilizados en explosiones secundarias que se sucedieron durante horas. La pista de aterrizaje principal inutilizada durante semanas. El crematorio de material ruso fue tan visible desde el espacio que las imágenes de satélite de la base antes y después del ataque se convirtieron en material de análisis para decenas de centros de inteligencia en todo el mundo. Rusia tardó días en admitir algo que ya era incontestable por la fotografía comercial. Y lo que nunca quedó del todo claro fue exactamente cómo lo hicieron los ucranianos. Las hipótesis van desde drones de largo alcance con carga explosiva hasta misiles de crucero Neptune modificados en variante de ataque terrestre. Lo que sí está claro, y que es el detalle que más incomoda a los planificadores rusos, es que las defensas antiaéreas desplegadas alrededor de Saki para proteger exactamente ese tipo de infraestructura estratégica no interceptaron nada. Cero. El ataque llegó, golpeó, y las defensas solo actuaron después del impacto. El coste de ese día para Rusia, aviones de combate por un valor estimado de entre 200 y 300 millones de dólares en chatarra humeante. Un Su-30 en configuración estándar vale en torno a 50 millones de dólares. Un Su-35 de última generación se acerca a los 85 millones. Los sistemas de armas que los alcanzaron ese día valen, por unidad, una fracción pequeña de esas cifras. Eso es el estribillo que se repite en Crimea desde 2022. Material ruso de primer nivel caro, concentrado en zonas conocidas, armamento ucraniano de menor coste unitario, optimizado específicamente para golpear exactamente ese tipo de objetivo. Y ese estribillo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el catálogo de herramientas con las que Ucrania puede ejecutarlo, porque en el contexto de 2024 y 2025, Ucrania ya no depende de un solo sistema para amenazar Crimea. Tiene Storm Shadow, el misil de crucero británico de largo alcance con capacidad de vuelo bajo para evitar radares, con cabeza perforante diseñada para penetrar infraestructura subterránea y hangares reforzados. Tiene el Scalp, la versión francesa del mismo sistema con prestaciones similares. Tiene ATAC-CMS con diferentes variantes de cabeza, incluyendo munición de área para pistas de aterrizaje y munición de penetración para estructuras duras. Y tiene algo que en agosto de 2022 era todavía una promesa lejana, F-16. Los primeros F-16 llegaron a Ucrania a mediados de 2024. No son aviones nuevos, la mayoría son variantes F-16A y B procedentes de países del Benelux. Pero lo que importa de los F-16 no es solo el avión en sí, es lo que puede lanzar. Desde territorio ucraniano, sin entrar en el espacio aéreo de Crimea, un F-16 puede disparar misiles AIM-120C en modo de largo alcance contra objetivos sobre la península o sobre el Mar Negro. Puede llevar misiles antiradares ARM diseñados para detectar y destruir los radares de los sistemas S-400 antes de que esos sistemas puedan calcular la trayectoria de un ataque. Y puede actuar como plataforma de designación de objetivos en tiempo real para coordinar ataques simultáneos de misiles tierra-tierra con acciones aéreas. En otras palabras, el arco de amenazas apuntando hacia Crimea desde el lado ucraniano se ha multiplicado de forma considerable desde el primer año del conflicto. El número de sistemas, los tipos de munición disponible, los vectores de ataque posibles. La defensa rusa en la península tiene que gestionar esa complejidad creciente con los mismos recursos de siempre, instalados en posiciones conocidas, con los mismos problemas estructurales que ya fallaron en 2022. Los sistemas S-400 son formidables sobre el papel. Su rango nominal supera los 400 kilómetros. Pueden gestionar múltiples amenazas simultáneas. En condiciones de laboratorio, son uno de los sistemas de defensa antiaérea más capaces del mundo. Pero en Crimea, los S-400 tienen un problema que los manuales técnicos no resuelven: el entorno electromagnético en el que operan.
El Mar Negro, con sus condiciones de superficie cambiantes, genera reflexiones de radar que interfieren con la detección de blancos a baja altitud. Los misiles de crucero que vuelan a 90 metros sobre las olas, con trayectorias rasantes y secciones transversales radar reducidas, son fundamentalmente distintos a los objetivos contra los que el S-400 está optimizado, y Ucrania lleva 3 años aprendiendo exactamente cuáles son esas ventanas de vulnerabilidad. Cada ataque ucraniano exitoso en Crimea desde 2022 ha sido una lección de ingeniería inversa sobre cómo funciona la defensa rusa, qué ángulos de aproximación permiten pasar, qué altitudes generan problemas de adquisición, cómo saturar el sistema con amenazas múltiples simultáneas para que los interceptores se agoten antes de que lleguen los proyectiles prioritarios. Eso no lo aprende un ejército leyendo manuales, lo aprende haciendo, fallando, ajustando y volviendo a intentarlo. Ucrania lleva haciendo eso desde el verano de 2022. Ahora llegamos al fondo del problema, y es más profundo que el simple riesgo de un ataque. El Estado Mayor ruso no es ingenuo. Saben que Crimea es vulnerable. Saben que las bases son objetivos conocidos. Saben que los ATACMS llegan. La pregunta que se hacen en Moscú no es si enviar aviones es arriesgado. La pregunta es qué pasa si no los envían. Y ahí está la trampa estratégica real. Rusia necesita presencia aérea sobre el Mar Negro para mantener el bloqueo marítimo de facto que ha ejercido sobre la costa ucraniana desde el inicio de la guerra. Sin casas en Crimea, la aviación ucraniana y los drones navales de superficie tienen libertad de maniobra sobre esa franja de agua. Y la historia reciente muestra lo que ocurre cuando la Armada rusa opera sin cobertura aérea eficaz. En abril de 2022, misiles Neptune de fabricación ucraniana hundieron el Moskva, el crucero insignia de la flota del Mar Negro, a 130 kilómetros al sur de Odessa. Era el buque más grande de la flota rusa en ese teatro de operaciones, con sistemas de defensa activa y pasiva. Los Neptune lo encontraron de todas formas. En los meses siguientes, drones navales de superficie de fabricación ucraniana empezaron a llegar a los puertos de Sebastopol y a los amarres de la flota. Primero en pequeños números, como experimento, luego en formaciones coordinadas. Rusia trasladó los buques supervivientes hacia Novorossiysk, en la costa rusa continental, fuera del alcance operativo ucraniano en ese momento. No lo anunciaron como una retirada, pero lo fue. El Mar Negro, que Moscú había presentado como un lago ruso al inicio de la guerra, se convirtió en una zona donde los activos navales rusos ya no podían operar con seguridad. Eso tiene consecuencias logísticas, comerciales y de imagen que Moscú todavía está gestionando. Si ocurre lo mismo con la aviación de base en Crimea, si los cazas rusos tienen que retirarse hacia bases en tierra rusa continental para protegerse, Moscú pierde la capacidad de proyectar poder aéreo sobre el sur del frente desde una posición avanzada. Y eso es algo que en el Kremlin consideran inaceptable, al menos por ahora. Así que han elegido asumir el riesgo, enviar los aviones, apostar a que las defensas antiaéreas reforzadas, los sistemas de intercepción actualizados, y quizás cierta cantidad de suerte sean suficientes para protegerlos. Puede ser que tengan razón. La defensa antiaérea rusa en Crimea ha mejorado desde 2022. Los procedimientos de dispersión en tierra han cambiado. Se han construido nuevas posiciones de camuflaje. El tiempo de reacción en alerta temprana es probablemente más corto. Pero Ucrania también ha mejorado. Los sistemas de ataque son más capaces. La inteligencia sobre los hábitos operativos de las bases rusas es más detallada, y la cantidad de vectores de ataque disponibles, desde tierra, desde el aire, desde el mar, es mayor que en cualquier momento anterior del conflicto. Cuando las dos partes mejoran al mismo tiempo, lo que determina el resultado es quién tiene la ventaja estructural en ese escenario específico. Y en Crimea, la ventaja estructural es de Ucrania. La geografía de la península obliga a Rusia a concentrar sus activos. La concentración los hace vulnerables, y Ucrania tiene exactamente el tipo de armamento diseñado para aprovechar esa vulnerabilidad. Piensen en los números desde la perspectiva del planificador ucraniano. Cada Su-30 enviado a Crimea representa $50 millones de material movilizado a un radio de 300 kilómetros de los lanzadores ATACMS ucranianos. Cada Storm Shadow disparado cuesta en torno a $1 millón. Si un solo misil inutiliza una pista de aterrizaje durante 6 semanas, el impacto sobre la operatividad de esos 50 millones en activos supera con creces el coste del misil. Si un Storm Shadow alcanza un hangar con 3 aviones dentro, el retorno sobre la inversión, en términos militares, es obsceno. Esa es la aritmética de este conflicto en Crimea, y cada refuerzo ruso adicional en la península mejora esa aritmética para Ucrania, no para Rusia.
Lo que viene ahora, con toda probabilidad, es un periodo de observación. Ucrania no va a atacar al día siguiente de que lleguen los refuerzos. Los servicios de inteligencia necesitan tiempo para construir el cuadro completo, identificar cuáles son los cazas más avanzados entre los que han llegado, cuáles están asignados a las rotaciones de alerta inmediata, en qué hangares pasan la noche después de las misiones, cómo son los protocolos de repostaje y armamento. Eso lleva semanas, a veces meses. Y después del periodo de observación viene el golpe, no necesariamente uno masivo que llene todas las portadas durante 3 días. A veces lo que cambia la ecuación táctica es un misil que convierte la pista principal de Saki en un campo de cráteres durante 8 semanas. Un ATASMS que destruye el depósito de repuestos de motor que tardó 2 meses en llegar desde Rusia. Un dron de largo alcance que alcanza hasta cisternas de combustible y deja a los cazas sin autonomía de vuelo durante varios días. El daño no tiene que ser total para ser estratégicamente relevante, basta con que sea costoso, regular y suficientemente acumulativo para que el Estado Mayor ruso tenga que volver a plantearse la misma pregunta que ya se planteó con la flota naval. ¿Merece la pena seguir poniendo activos caros en Crimea? ¿O el precio de protegerlos supera el valor operativo que aportan? Esa decisión podría tardar meses en llegar, o podría venir después de un solo ataque bien ejecutado. Lo que está claro es que Rusia ha vuelto a cargar el tablero en el lugar donde tiene menos margen de error. Ha elegido reforzar la posición más expuesta en su arquitectura de defensa sur, y lo ha hecho con material que no se fabrica en días, con tripulaciones que tardan años en formarse, y en un contexto donde cada pérdida adicional en Crimea tiene un impacto que va mucho más allá de los aviones en sí. Porque un portaaviones terrestre que se queda sin aviación es solo una isla cara de mantener. Los generales en Moscú lo saben, los planificadores en Kiev también. Y los técnicos de tierra que esa madrugada movían repuestos alrededor de esos Su-30 en Saki, con sus linternas y sus herramientas, probablemente lo saben también. Solo que ellos no tienen voto en la decisión. A Moscú le gusta hablar de Crimea como de algo inexpugnable. El problema con los lugares inexpugnables es que siempre les pone a prueba alguien que no ha leído el mismo comunicado de prensa. La pregunta que les dejo es esta. ¿Creen que Ucrania debería ejecutar el ataque sobre esos refuerzos de forma inmediata, antes de que se integren completamente en las rotaciones operativas, o tiene más sentido esperar a que la inteligencia sea más precisa aunque aumente el riesgo de que los trasladen a territorio continental ruso? Escríbanlo en los comentarios. Me interesa saber cómo lo ven. Si este tipo de análisis les parece útil, suscríbanse al canal. Y no olviden activar la campana para que les llegue el próximo. Y ya que hablamos de errores estratégicos en Crimea, hace unos días, a menos de 40 kilómetros de Saki, alguien tomó una decisión igualmente arriesgada sobre un sistema de armas completamente diferente. Las consecuencias tardaron horas en llegar, pero cuando llegaron, se vieron desde el espacio. Eso es para otro video. Cambio y fuera.